Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV, estamos en vivo, son las 7:35 de la mañana, preparados ya para esta entrevista con Osvaldo Ramírez para que nos ayude a despejar todas estas dudas que existen con respecto al panorama electoral en Venezuela. Buenos días, Osvaldo, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Sí, Osvaldo, quisiera que comenzáramos hablando de qué significa el hecho de que estas primarias se vayan a desarrollar de manera autogestionada y si de alguna manera lo que ha dicho María Corina Machado sobre el proceso con el acompañamiento del CNE ha tenido alguna incidencia en lo que ha pasado con la renuncia de los rectores. Mira, lo primero es que habíamos hablado ya en el pasado, lo estamos viendo, de hecho tuvimos una medición reciente con este tema. La participación electoral disminuía si esa primaria se daba con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Si bien esto pudiera ser una paradoja para efecto de algunos candidatos que aspiraban y algunos miembros de la Comisión Nacional de Primaria que aspiraban que fuera el CNE el que generara ese proceso de asistencia técnica, sobre todo con la prestación de las máquinas, con la prestación de los lugares para la votación, asunto que el CNE dijo que no era su competencia, que esto le correspondía, era al Ministerio de Educación poder dar o prestar esos sitios. La realidad termina siendo que en lo que veíamos, al menos en los dispuestos a participar, los altamente dispuestos a participar, opositores además, la merma era de un 8% aproximadamente entre la participación abierta y lo que efectivamente terminaba siendo con el CNE. Estamos hablando de una caída de 22% a 14%. Ahora, pasado este capítulo, por ahora, yo creo que eso todavía pudiera tener algunas amenazas, la realidad termina siendo que el panorama incluso de potencial participación de votantes pudiera estar modificándose en vista que el que venía segundo en las encuestas ha decidido no participar. ¿Okay? Estamos hablando del caso de Benjamín Rauseo, a partidos que en algún momento tuvieron cierta fuerza, cierta atracción en las mediciones en el pasado, que es el caso de Fuerza Vecinal, deciden no lanzar ningún candidato, esperarse porque ellos consideran que todavía son un partido joven de gestión local y además de ello, quizás el punto focal está en hasta dónde la salida del Conde puede estar afectando o no la participación de este elector que quiere votar, que dice que altamente dispuesto a participar en esta primaria, hacia dónde efectivamente se puede ir ese potencial votante. Osvaldo, ¿qué interpretación le das a la salida en último minuto de Benjamín Rauseo, quien prefiere en este momento postularse de manera independiente cuando antes había anunciado que iba a participar en el proceso de primaria? Mira, yo creo que fue una candidatura que no terminó, o sea, despegó muy bien, simplemente por tema de novedad, pero no logró posicionarse en un lugar que le permitiera ser competitivo de cara a las primarias. Competitivo real, o sea, no es estar de segundo por estar de segundo. Tú puedes estar de segundo, pero si la persona que está delante tuyo te dobla en intención de voto y tú no tienes los recursos y el tiempo para poder lograr revertir esa situación, simplemente dices, mira, no me voy a arriesgar lo que pueda estar buscando en otro momento electoral para gastar lo que ellos consideran y han dicho una primaria de un solo sector de la oposición. Aquí hay un punto claro, probablemente no despegó en las encuestas o se quedó estancado y en ese estancamiento decidió bajarse del barco de la primaria porque simplemente sabía que su vida política se acababa a la vuelta de la esquina, el 22 de octubre, entre comillas, que es la fecha por ahora designada para esta elección. Según tu experiencia en tantos procesos electorales, ¿cuáles serían las debilidades y las fortalezas de unas primarias autogestionadas? Porque en sectores contrarios están tratando de hablar de la ineficacia de ir a un sistema manual. Mira, primero que el tema manual no tienes que tenerle miedo porque en muchos sistemas electorales el voto es manual.
¿ok? No, aquí lo que tienes que garantizar es la transparencia del voto y la transmisión de los datos sobre esa elección manual que tú estés teniendo, ¿ok? Obviamente transparencia, observación internacional, nacional por parte de ONGs, de universidades, etcétera, y obviamente un compromiso ciudadano para llevar a cabo esa elección. Ahora, el punto para algunos no está sobre el tema lo manual o no. El punto para algunos está sobre efectivamente hasta dónde van a poder llegar a efectos de cobertura que implique una elección en sitios públicos o en sitios privados, pero que esos sitios privados tengan la garantía de seguridad, de salvaguarda de todo el material electoral, de que efectivamente no va a haber amenazas de ninguna índole, ni al elector, ni durante el proceso de votación. Esta es probablemente la preocupación. La segunda estaba asociada justamente a la cobertura, a la territorialidad. Territorialidad para entender un poco el sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano ha tenido en una elección relativamente pequeña, ha tenido un despliegue de cerca de 14.000, poco más de 14.000 centros. Ha llegado a ser en algunos momentos 18.000 centros, pero la realidad es que esos centros te permiten tener un número bastante amplio de mesas. Okay, en un centro tú puedes llegar a tener hasta 12 mesas, 14 mesas, un centro grande. Aquí lo que tú estás tratando de decir, bueno, con mis recursos relativamente limitados, ¿cuánto es lo que yo debo ofrecer, cómo se van a nuclear esos distintos centros electorales para efectos de poder ofrecerle al potencial elector de primaria un lugar donde tenga la posibilidad de realizar su votación de manera relativamente rápida, cómoda, segura? Este yo creo que es uno de los puntos sobre los cuales hay discusiones. El candidato Capriles decía que aspiraba a 4.000 centros. El número de centros mínimos que debes tener son 2.840 aproximadamente, de acuerdo al cálculo para lo que aspiras tú en la votación, porque no es una votación de todo el país, es una votación de al menos entre el 20 y el 25% país, que no necesariamente necesitas ese despliegue de los 14.000 centros. ¿Qué condiciones deberían tener esos sitios? Porque se ha hablado incluso de espacios públicos, pero para poder contener el tema de la seguridad, que me parece un aspecto importante, un sitio abierto a la intemperie de pronto no brinda esas condiciones. Mira, bueno, lo primero es que tú tengas la capacidad de resguardar el material electoral. Eso es lo primero. Lo segundo, que puedas llevar a cabo un trabajo en condiciones de relativa comodidad. No hay problema con que sea un espacio público. Tú puedes tener toldos, puedes tener la logística para protegerte del clima. Pero quizás el tema de lo público va a depender de qué permiso te otorguen a ti el gobernante de cada una de esas localidades, entendiendo además que de los 335 municipios, al menos unos 250, un poco menos, están en manos de factores que son ligados al oficialismo, al gobierno. Entonces pudieran decirte, mira, yo no te voy a dar el permiso. Entonces esto te obliga en algunos municipios a trasladar esa logística a centros privados que obviamente lo tradicional es que en Venezuela se votara en la mayoría de ellos en colegios, a pesar de que hay algunos centros como gremios, como ejemplo, con industria o sedes de Fedecámara, sedes de sindicatos que sirven para eso. Está descartado obviamente el tema de las iglesias, cosa que yo creo que me parece prudente. Tú no tienes que mezclar religión y política, a pesar de que a alguna gente le fascine, pero la realidad no debe estar mezclado. Yo creo que aquí va a ser un trabajo bastante arduo, de hormiga, poder llegar a tener la cobertura necesaria para efectos de esa primaria. Y eso quizás es lo que dicen los detractores de la primaria autogestionada, que eso no es fácil de alcanzar. Ahora, el CNE tampoco te garantizaba a ti tener 4.000 centros. Tampoco te estaba diciendo, a pesar de que era una petición expresa de 5.000 centros al inicio, la realidad termina siendo que ellos podían decirte, te puedo dar 1.500 si iba con el CNE. Yo te podía poner las reglas que a mí simplemente me diera la gana para efectos de sabotearte o facilitarte el proceso. Claro, al final tenían ellos la última palabra. En el Por caso del completo. proceso de inscripción de los candidatos, ¿cómo has visto este proceso? ¿Ha sido tardío? ¿Extendieron un tiempo más el lapso para la inscripción? ¿Qué te ha parecido? Mira, bueno, primero que está pasando lo que se aspiraba, que todo el mundo se iba a inscribir al final. Esto es natural.
en cualquier campaña electoral. ¿Por qué? Porque tú esperas primero medir cuánta gente mueve los otros. Tema visual, tema de narrativa, un tema de foto, de encuadramiento de masa, ¿ok? Para decir yo tengo más gente que me acompañe o no. Pero en este caso, la mayoría de los candidatos se han terminado inscribiendo de cierta manera, por secretaría se han terminado inscribiendo muchos de estos candidatos en pequeñas oficinas sin apoyo popular macro. Vamos a ver los actos que quedan hoy. Creo que los dos interesantes puede ser cuánta gente puede estar moviendo María Corina, cuánta gente puede estar moviendo Capriles mañana. Se extendió esto por 24 horas. Yo creo que era algo cantado, a pesar de que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo dijeron, por favor, esa prórroga no puede darse, perdón, Acción Democrática dijo esa prórroga no puede darse porque está favoreciendo otras candidaturas, pero siempre estaba la expectativa de que iba a ser primero Justicia, que iba a ser Un Nuevo Tiempo, y incluso Conde del Guácharo hasta anoche que termina retirándose, cuántos de ellos iban a terminar inscribiéndose en el último día del laxo, que es este 24 de junio, que se extendió hasta 24 de junio en la tarde. Si hablamos del voto de los venezolanos en el exterior, han señalado que ha faltado como una campaña mucho más masiva y reiterativa para informarle a los venezolanos que están alrededor del mundo sobre cómo es el proceso de inscripción y renovación de datos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, efectivamente, para hacer un tiempo relativamente corto, tiempo que vence el 7 de julio, es bastante importante aclarar esto. A lo que había informado, lo que había informado en días previos, pasé 2 días, la Comisión Nacional de Primarias, que iban cerca de 24,000 personas que se habían registrado, pero que había muchas más que todavía estaban verificando las identidades. Ojalá la gente entienda, yo creo que aquí había una expectativa muy amplia de participación de más de 1 millón de personas, 2 millones de personas, cuando el realpolitik te dice a ti, esto no necesariamente se termina materializando, porque hay gente que puede operar 3 cosas. La primera, ¿para qué me voy a inscribir a votar en una primaria si no voy a poder ejercer mi voto cuando toque la verdadera elección, que es la presidencial? Primer factor. Segundo factor, no me he enterado. O sea, ¿cómo es la cosa? Recordemos que apenas hasta hace una semana este portal no funcionaba, no existía. O sea, sí. hay un tema de desconocimiento probablemente de cómo hacerlo, en dónde hacerlo, y tú puedes estar viendo un esfuerzo relativamente limitado de algunos voceros políticos en el exterior, pero eso no es suficiente. Si yo pongo un ejemplo, supongamos que yo estoy en Miami junto contigo y no seguimos a ningún político y nuestro entorno no sigue a ningún partido político y estamos un poco abstraídos de la realidad política venezolana, pudiéramos no darnos por entendido por dónde hay que meterse, ¿ok? Claro. Esto implica es que hay una realidad que no se puede desconocer, Osvaldo, que es que la gente que está aquí, los venezolanos están enfocados en otro país, me refiero, Estados Unidos o cualquier otro, en poder solventar lo que significa pagar los gastos y sobrevivir en ese otro país. Claro, estás concentrado en una dinámica totalmente ajena a lo que es Venezuela, a pesar de que no estoy diciendo que te sacaste a Venezuela del corazón, sino que no estás metido en la dinámica diaria política. Y el tercer factor, yo creo que está asociado simplemente a un desconocimiento en general. Mira, no tengo ni idea, puedo tener la voluntad, no he tenido el tiempo, pero esos factores terminan, yo creo que pesando. Tú no has visto todavía, yo no lo he visto, te confieso, en la dinámica narrativa de los candidatos que estén diciendo vayan a inscribirse y participen en el exterior, o sea, que estén con este mensaje de una manera dura, fuerte, porque hay el temor de que el voto en el exterior solo favorece a una persona. En este caso es la candidata María Corina Machado. Eso es un poco lo que tú escuchas en los pasillos políticos dentro del tema de Venezuela. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que la gente al final termina inclinándose por el que tiene, el que insiste, el que considera que puede representar el cambio y efectivamente ganar y cobrar ese triunfo. ¿Cómo se puede vencer esta apatía que la hemos visto? Y como tú señalas, he visto más las campañas de algunos influenciadores venezolanos tratando de motivar a la gente para que se inscriba que de los propios precandidatos. Mira, bueno, ese es un trabajo. Yo creo que esos influenciadores no
no están haciendo eso digamos que a motu propio. De repente uno de 10, pero los otros 10 tú estás tratando de generar la masa crítica porque deberías estar alarmado. Tú tienes un cronograma y tú dices, bueno, yo a la primera semana aspiro que estén 200.000 personas registradas y a la segunda espero que estén 500.000 y a la tercera 1.000.000. Ese efecto bola de nieve, la realidad no lo has tenido. Lo segundo, yo creo que claramente tienes que tener a todos los partidos, a todos los candidatos, a todos los políticos hablando de lo mismo, paralelo a lo que implica la misma Comisión Nacional de Primarias, generando ese proceso de comunicación propio. Es decir, yo a través de las diferentes piezas, sobre todo porque pautar política a través de redes sociales en el exterior implica, por lo menos te puedo hablar de caso de Facebook, que está asociado a Instagram, porque tienen lo mismo, es la misma compañía, Meta. En muchos casos te va a rechazar esa pauta, esos ads, por un tema de que puedes estar generando procesos de injerencia extranjera en un tercer país. Como ya se ha visto este tema en muchos momentos, con el tema, por ejemplo, ruso en la elección 2016 en Estados Unidos, el tema de Cambridge Analytica. O sea, aquí hay muchas historias que contar y los mecanismos de pauta han protegido a los potenciales internautas de la influencia extranjera de la política en algunos momentos. Entonces, no necesariamente esa campaña la puedes rodar por allí. Luego viene el tema televisión. El tema televisión es muy caro. O sea, implicaría pautar en 7 grandes ciudades. No tienes presupuesto, o sea, ese presupuesto limitado lo vas a meter en hacer la elección, no en promocionarla. Entonces te queda de repente, bueno, pequeños clips que la gente pueda compartir, puestos en YouTube, sin pauta, pero sí viralizado, o mensajes que te pasen por WhatsApp, o sea, TikTok, etcétera. Eso es lo único que tú puedes estar apelando y es relativamente limitado el alcance. Porque me acordé, que probablemente termine sucediendo, que sea un boom entre el 4 y el 7 de julio, porque el 7 de julio se acaba el periodo de reinscripción o de inscripción, de actualización de datos. Sí, hay muchas restricciones en las redes sociales y como tú señalas, para desarrollar esta campaña de inversión publicitaria pues se requiere de muchísimo dinero. Osvaldo, pasando a otro tema que tiene que ver con las mediciones, no sé si has hecho encuestas recientes, ¿cómo se perfila María Corina Machado, la intención de voto de los ciudadanos y cuáles son las proyecciones que tienes a futuro hacia ella? Ahorita vemos muchas campañas que intentan desacreditarla. Mira, primero la participación hasta hace una semana, ¿ok? Estaba alrededor del 20%, 20% país. Aquí estamos hablando básicamente de opositores duros, autodefinidos opositores, sea que sigan a la plataforma unitaria o que no la sigan, porque ahí hay otros partidos que no hacen vida allí, pero esto seguía estable en relación con la elección con la medición de mayo. Lo segundo, que la elección seguía polarizada con amplitud. Había 2 grandes frontrunners, la primera María Corina Machado, que prácticamente doblaba a Benjamín Rauseo, y en tercera posición estaba Enrique Capriles. ¿Qué sucede? El entorno se movió de manera fuerte. Primero, sale del ruedo Rauseo. Ok, hay que medir, esto hay que medirlo la semana que viene, máximo en 2 semanas hay que estar viendo cuánto es el efecto real del pistoletazo de salida de la elección de esta campaña. El segundo lugar, Fuerza Vecinal, que era un partido que lograba decir, a mí me gustaría, espontáneamente la gente decía, a mí me gustaría fulano, perencejo, sutanejo, votar por ellos. Decidió no participar en la primaria e indicó, nuestro liderazgo es local, por ahora nosotros nos bajamos del barco, no sabemos si en el 24 lo activemos, pero por ahora en la primaria no participamos. Entonces allí tienes un pequeño electorado que puede estar esperando lo que quiera hacer digamos, un electorado que diga, voy a apoyar a Fuerza Vecinal, que es mi partido, o voy a apoyar a los partidos o los candidatos que se están presentando en la primaria, sea María Corina Machado, Capriles. El tercer elemento, que es relativamente viejo, digo relativo porque tiene unas 4 semanas, que es la sustitución de Juan Guaidó por Freddy Superlano, ¿ok? Freddy Superlano entrando, vamos a medirlo, vamos a ver cómo efectivamente termina posicionándose, si efectivamente logra colocarse segundo, tercero,
Y aquí luego caen una playa de candidatos. Bueno, Carlos Prósperi está allí, él no ha dejado abandonado la película, pero todavía sigue apareciendo con cerca de 2%. María Corina seguía marcando por encima de, en el voto duro, 10 en la escala de participación, 1 al 10, seguía marcando por encima de los 55 puntos. Hay que ver, yo creo que claramente, qué pasa con estos candidatos que entraron el último minuto, el caso de Andrés Caleca, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano, que efectivamente están allí, César Pérez Viva, que Roberto Enríquez, porque hasta ahora estos son los nombres que estamos teniendo, y que claramente te digan a ti, bueno, ya el elector sabe quiénes son y ya comienzan a preconfigurarse o a afianzarse, porque aquí hay estos dos temas, por quién voy a votar o por quién no, ¿ok? Hay un detalle adicional. Yo creo que esta película todavía no está cerrada. Yo creo que no hay que cantar triunfo de que estos son los candidatos. Todavía hay una cantidad importante de amenazas judiciales que pueden caer sobre el tema de primaria. Ejemplo, que el TSJ obligue a que inscribas a cualquier persona, cosa que no estaba, por ahora no se sabe respuesta de ese recurso que introdujo el señor Luis Ratti ante el TSJ en contra del CNE, perdón, de la Comisión Nacional de Primaria, por ejemplo. Justamente sobre eso quería hablar. El tema de las inhabilitaciones. Ratti pues ya está pidiendo que la Contraloría se pronuncie sobre el tema de los candidatos inhabilitados. Otros dicen que están dejando correr las inscripciones para al final decir cuando gane el candidato de la oposición pues está inhabilitado. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles serían las proyecciones? Lo que está sobre la mesa. Mira, hay gente que tiene la tesis de vamos a dejar que esto corra un poquito, a ver cuánta masa crítica de país agarra. Y dependiendo de lo que suceda, damos el zarpazo o no. ¿Cuál es el zarpazo? Inhabilitaciones, opción A, escenario Nicaragua en Venezuela, persecución a todos estos precandidatos, o a la Comisión Nacional de Primaria, o a cualquiera que huela a primaria. Segundo, que diga, mira, está bien, usted puede hacer esa primaria, haga lo que quiera, pero ninguno de esas personas va a hacer lo que obligaría a activar el mecanismo de, bueno, consenso o sustitución de candidatos, cosa que todavía es un punto bastante álgido dentro de estos candidatos de oposición, e incluso la misma plataforma unitaria no se termina de decir hacia dónde inclinar esa balanza de consenso o no, o como son esos mecanismos, vistos que los dos candidatos que había hasta ayer ganando la primaria o con competitividad fuerte no pertenecen a la plataforma unitaria, ¿ok? Y aquí yo creo que se te presenta un problema bien crítico de Realpolitik. ¿Qué voy a hacer con esa candidatura? Tercero, hasta tanto y cuanto tú no sepas cuándo quieres jugarte la elección presidencial, tú no activas esos mecanismos o no, porque pudieras haber, permíteme navegar un escenario no loco, pero potencial. Estamos en un proceso, entramos en un proceso de designación de nuevas autoridades del CNE. ¿Ok? Ese proceso debería durar cerca de 70 días de manera express, unos 100 días si se da de acuerdo a los pasos que se establecen en los distintos reglamentos para esa designación de rectores. Esto sucede, ese potencial 70, 100 días, pasan antes del 22 de octubre. ¿Qué sucede si, faltando 3 semanas para la primaria, el TCJ te dice, esa primaria no puede ser autogestionada, judicialmente te intervengo y dicen, esa primaria tiene que hacerse con el CNE? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que simplemente diga, mira, no puede haber primaria porque usted está vulnerando el derecho del elector y no puede darse hasta tanto y cuanto se decida un mecanismo o esos candidatos tengan que ir a correr y presentarse de manera directa y genere un proceso de amenaza y mate la primaria, ¿ok? O que cambie el entorno político y la gente decida, bueno, hay un consenso y claramente alrededor de una figura y digan, miren, no hagamos primaria, no tenemos materialmente cómo hacerla, esto va a ser una torta, esto va a ser un desastre, mejor busquemos la figura del consenso. Ojo, todo el mundo está apostando a que eso sea un éxito y al menos el que quiere participar electoralmente apuesta a que esto sea un éxito, pero por condiciones materiales, país, logística, etcétera, de repente no puede materializarse. Entonces, hay una cantidad de árboles, de escenarios que te llevan a ti a decir, pensar hasta dónde yo debo proteger, hasta dónde yo debo cuidar
que efectivamente el potencial candidato que va a competir con fuerza en el 2024 no termine afectado por un tema de credibilidad, por un tema de narrativa, el que está organizando la primaria. O sea, insisto en eso porque están haciendo su mejor trabajo, pero claramente no hay factores externos jugando para que eso no llegue a buen término. Sí, es una situación, un panorama bastante complejo. Seguiremos bajo este análisis y bajo tu experiencia la próxima semana. Gracias por toda esta información, Osvaldo. Feliz fin de semana para ti. Feliz fin de semana, Marjorie. Feliz fin de semana para todos. Era Osvaldo Ramírez analizando hoy todo este proceso de las inscripciones, de las candidaturas para participar en la Comisión Nacional de Primarias en estas elecciones previstas para el próximo 22 de octubre. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, quédense con nosotros, pueden recargar el cafecito, ya volvemos con más información. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.